Muy buenos días, estimados estudiantes de salud ocupacional. Hoy vamos con la clase de ética en todo lo que nos queda de las obligaciones y deberes del médico. Ismael, recibí tu notificación. Estoy de acuerdo en adelantar el examen. Nosotros terminamos el 3 de diciembre. Convérsalo con tus compañeros y por favor me notificas porque así yo preparo toda la información para el 29 y ustedes me presentan el 3. Ya sea con en primera instancia el examen de ética y después el otro examen de derecho administrativo laboral o puede ser con los dos exámenes. Ustedes dirán cómo lo quieren, pero sí es importante notificarlo porque prácticamente ya nada más que nos quedan cuatro clasecitas, porque yo ya debo estar terminando el curso. Entonces es muy importante que me notifiquen a tiempo, por favor. Entre las obligaciones y deberes del médico se encuentra el secreto profesional, una información adecuada y conocimiento, la obligación del conocimiento, la obligación de diligencias y técnicas, la continuidad en el tratamiento, asistencia en el consejo y la certificación de la enfermedad. Para nosotros es muy importante el secreto profesional. El abogado, el cura, el médico, usted también va a tener que guardar secreto profesional sobre la información que usted tenga mediante maneja un expediente. Eh, el, eh, Durante todo el ejercicio, este profesional tendrá que guardar secreto profesional sobre su cliente o sobre su paciente, mejor dicho, donde ellos juran por primera vez en el juramento hipocrático, en la cual tienen la necesidad de no divulgar la información sobre sus casos. Entonces es muy importante, salvo que sea una cuestión ilícita y solicitada por los tribunales legales. Información adecuada y consentimiento. Todo acto médico, que ya lo hemos revisado también, que lleva una línea muy delgada con el acto jurídico, es importante que el acto médico conlleve con el paciente en la cual el médico le otorgue toda la información adecuada y consentimiento en caso de hacer, ya nosotros lo hemos visto, ustedes tienen conocimiento de la ley del consentimiento informado en la República de Panamá, en la cual el médico tiene que señalarle al paciente toda la enfermedad sobre la enfermedad que tiene, su diagnóstico, su tratamiento, si hay que hacerle rehabilitación, etcétera. Entonces, él tendrá que decir oportunamente a su paciente toda la información sobre el diagnóstico de su enfermedad. En caso de hacer algún tipo de tratamiento o de hacer algún tipo de operación y demás, tiene que haber consentimiento por parte de del paciente. No puede, tiene que haber consentimiento por esa parte. Además de eso, el médico tiene la obligación del conocimiento. El conocimiento, o sea, el estudio, la preparación, todas las facultades del mundo tienen sus reglamentos, sus procedimientos, etcétera. En la República de Panamá, la profesión de medicina tiene sus requisitos una vez ellos terminan sus estudios de medicina, el médico va a obtener su idoneidad para el libre ejercicio en la República de Panamá. Entonces, como médico general. En el caso de ser especialista, también tiene que ir al Consejo Técnico de Salud
para obtener la idoneidad de la especialidad. En el caso de ustedes, también tienen que ir al Consejo Técnico de Salud. Por lo tanto, este es un organismo muy importante en la cual una vez que ahora ustedes terminen, ya han pasado el examen de competencia profesional, etcétera, obtengan su título con sus requisitos, van al Consejo Técnico y el Consejo Técnico le va a otorgar una idoneidad para ejercer en la República de Panamá. Entonces, eso lo acredita en la cual usted tiene competencia para ejercer la profesión de licenciado en salud ocupacional. El que no tenga su título y demás y no tenga idoneidad, entonces ejerce ilegalmente la profesión, que es considerado como un delito. Mínimo 4 años de prisión. Por lo tanto, es muy importante que ustedes conozcan y tengan presente este organismo una vez que salen. Ya ustedes están próximamente a salir. Ustedes ya son profesionales. Tiene también la obligación que si es un médico y va a dar un tratamiento, tiene también la obligación de dar continuidad en su tratamiento, porque la persona va en busca de recuperar la salud al asistir al médico y compenetrarse con el acto médico. Tiene la obligación también de asistencia y consejo. Entonces, con el enfermo, al solicitar los servicios, también no solamente dará el diagnóstico, el tratamiento, sino la asistencia y el consejo debido que requiera el paciente. Y también puede expedir certificados que son de índole legal, como certificado de nacimiento, certificado de salud, indicar el tratamiento prescrito, acreditar un fallecimiento, etcétera. Entonces, y son documentos que verdaderamente tienen prueba legal, son documentos legales. Entonces, esas son las obligaciones principales del médico y también de usted como futuro profesional de la salud pública. Entre los derechos del médico están el derecho a ejercer la profesión de acuerdo a los requisitos legales establecidos en la Constitución y en sus reglamentos, a recibir un trato digno por parte del paciente y sus familiares, a prestar los servicios de urgencia cuando sea necesario, a por su trabajo recibir una remuneración, lo mismo que le tocaría a usted, solicitar juntas médicas, si usted hace un escrito, libros, etcétera, a tener el derecho sobre la propiedad intelectual de los descubrimientos que usted realice. Tener el derecho también al buen nombre y la honra, y también en caso de tipo legal tener derecho también al debido proceso y a la defensa. Eso también es catalogado para todos los profesionales en la República de Panamá. En estas áreas mundialmente se presentan problemas éticos de mucha controversia, de mucho análisis. Tiene que haber un control, por ejemplo, en materias de control de la natalidad, hay grandes estudios, las controversias que hay sobre el aborto, la eutanasia, los experimentos, los trasplantes de órganos, los cambios de sexo, la fecundación in vitro, la clonación humana, las medicinas, las medicinas alternas, la información sobre la gravedad de los casos, los paros médicos, la actuación del médico ante el SIDA, la medicina prepagada, los cuidados intensivos, la muerte con dignidad, los suicidios. Entonces, todos estos múltiples problemas de salud también han nacido con el avance tecnológico. Entonces, se enfrentan a
a problemas éticos, a problemas morales y a problemas legales. Todos estos problemas que tienen que ver con los aspectos éticos y demás ilegales, tiene que ver cómo las regulaciones legales que existen en el ordenamiento jurídico de los países con respecto a estos temas. Unos los permiten, otros no lo permiten. Entonces, usted debe analizar de acuerdo a las normas legales que tiene su país. Entonces, por lo tanto, esto es muy importante. Eh, es, eh, es muy importante también señalar que en esta área se tiende también a recopilar casos, a estudiar los casos por la parte médica, a definir conflictos entre los intereses y los valores, a verificar la forma de actuar del ejercicio del profesional, de la decisión que tome, de las circunstancias que en un momento determinado puede tener el paciente y el médico. Tiene que ver sobre la calidad de vida, sobre los factores económicos, etcétera. Entonces, todos estos aspectos conllevan también en la actuación médica. Y esto nos trae también que nosotros tenemos que revisar y constantemente estar viendo cuáles son las normas legales que tienen que ver con nuestra profesión y además de eso también conocer cuáles son las normas legales eh, de la institución cuando usted actúa en una institución pública. Usted tiene que ver cuáles son los reglamentos, lo mismo que en una institución de tipo privado. Y conocer también las normas que tienen que ver con el ejercicio de su profesión. Entonces, una cosa son los actos jurídicos y otra cosa también es la parte ética de la profesión. Entonces, nosotros la que más se ha estudiado son los códigos, como lo dije anteriormente, que es el conjunto de normas que rigen el ejercicio de la profesión. Entonces nosotros hemos podido observar que la intervención médica en la República de Panamá conlleva también la aplicación y el conocimiento de códigos de ética. Las diferentes profesiones en la República de Panamá tienen código de ética. Ustedes también tienen de código de ética y se aplica y se observa y se estudian los códigos de ética que tienen que ver en el índole internacional. Pero es muy importante que para el futuro los gremios, todos los gremios, preparen códigos de ética que regulen el conjunto y deberes de la acción de sus profesionales. En el caso que vamos a ver, va a regular la conducta ética de los médicos. Son las reglas éticas y los principios morales de los médicos. Los primeros que presentaron código fue la Asociación Médica Nacional, la cual nosotros podemos ver que ellos hicieron su código de ética con disposiciones en la cual establecieron principios donde ellos señalan que su profesión está al servicio del hombre, que es humanitaria, que es íntegra,
que constituyen deberes para realizarlos, deberes que deben de cumplir en su ejercicio. No solamente los deberes del ejercicio, sino también los deberes sociales y políticos, pero no político partidista, la participación de estos grupos con el Estado en las políticas públicas, etcétera. Ellos señalan también en el código que el médico tiene que tener, con respecto a los enfermos, los debe cuidar no tomando en cuenta ni su sexo, ni su raza, ni su nacionalidad, ni su condición social, ni económica en la República de Panamá. Debe prestar el servicio y la colaboración necesaria en el mecanismo de su ejercicio. La relación médico-paciente es el elemento primordial en el acto médico. En caso de catástrofe, ellos señalan que deben actuar, no pueden abandonar tampoco a los enfermos. La libre elección de médico es competencia del paciente. Usted debe escoger su médico. El médico debe prescribir libremente, prescribir la receta, de acuerdo a la terapéutica aprendida en los términos que dicta la ciencia y su conciencia. El médico tiene el derecho a recibir una remuneración, igual que usted como profesional. Todas las personas que laboran en la República de Panamá, ya sea pública, tiene derecho a su remuneración, o sea, un salario. Y todas las personas que laboran en la empresa privada también tienen derecho a un salario. También revisaron allí porque hay profesiones que no tienen derecho a huelga, pero las huelgas también tienen su reglamentación y eso lo deben haber estudiado ustedes. El código de ética, como es obligación, también hay artículos referentes al juramento de Hipócrates. También ellos tienen oraciones sobre Maimónides, que es la persona que tiene que ver, le hizo su oración con respecto al ejercicio y al amor a su profesión. Existen también en 1949, después de las guerras, etcétera, existe el Código de Londres. El Código de Londres el que reconoce cuáles son las prácticas de la medicina no estimadas como éticas. Entonces, eso es importante porque las profesiones en un momento determinado, en situaciones de guerra, pueden ser utilizadas de diferentes maneras. También hay en 1948 y después reformada el 68 la famosa Declaración de Ginebra con respecto a la profesión de la medicina. El código de ética de la República, de la Asociación Médica Nacional de Panamá, pues, también establece toda una serie de capítulos que tienen que ver con la relación del médico y el paciente, cómo debe ser atendido correctamente, su conocimiento, sus principios, que debe emplear todas las habilidades y todas las técnicas aprendida de la lealtad que él tiene que tener con el paciente, no extralimitarse, etcétera. Debe de preservar en absoluto su secreto profesional.
eh, vuelven, insisten en la remuneración y demás. El código también hace mención a cómo debe ser la relación con sus otros colegas, de manera ética, de manera moral, cómo debe ser esa relación entre colegas y pacientes. eh, a atenderse a la obligación también de atenderse recíprocamente. En el caso de cómo se pueden retirar para desistir, por ejemplo, de una atención. Eh, todo médico debe velar porque el ejercicio sea preservado con todos los requisitos que establece la ley en el país. O sea, debe velar por su profesión. En este sentido, usted también debe velar por la profesión suya, para que personas que no tienen conocimiento y ejercen empíricamente en la República de Panamá eh, sean denunciadas. Eso también lo habla el Código de Ética de los Médicos. Entonces hay deberes con la sociedad, hay deberes con el Estado, con la participación de estos gremios en la relación con el Estado, con el Ministerio de Salud, con las universidades, de cumplir también con las disposiciones legales vigentes sobre investigaciones, todo lo que tiene que ver con el trasplante de órganos, con los diagnósticos de muerte, con la planificación familiar, con el aborto, con la inseminación artificial, con la esterilización, etcétera. Todo eso debe cumplirse de acuerdo a lo que está establecido en las normas legales. Nuevamente reiteran el secreto profesional. Eso es muy importante. El secreto profesional que es desarrollado también en este código de ética. También hacen referencia a la prescripción médica. O sea, la prescripción médica que deberá ser libremente de acuerdo a los contenidos manejados legalmente en la República de Panamá. Debe ser clara, debe ser legible, debe tener su registro. Todo médico tiene un registro otorgado por el Consejo Técnico, que es un código. Lo mismo para si es médico general, si es médico especialista. Y todos deben regirse por las normas establecidas por el Ministerio de Salud, por la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud y también en el caso de la Caja del Seguro Social. De igual forma, los hospitales privados también tienen reglamentación. Los médicos también tienen una relación directa con las historias clínicas, lo que se conoce como expediente médico. Todo expediente médico, toda historia clínica, toda cuadrícula es un documento legal, confidencial, porque es la historia de la persona en el orden médico. Debe ser claro, legible, etcétera. Por eso es que usted no ve que sus historias clínicas están al acceso de las personas. Las historias clínicas, según la ley, también tienen su periodo de vida, que es un periodo de vida eh, que después de muerta la persona son 20 años que debe pertenecer. ¿De quién es la historia clínica? La historia clínica es del paciente. ¿Quién fiscaliza, quién custodia una historia clínica? La custodia los hospitales, los centros de salud, etcétera. Entonces, lo que se conoce aquí en Panamá como el personal de registros médicos
y estadísticas de salud. Entonces, es muy importante señalar de que las mismas también guardan confidencialidad, y la única manera de salir una historia clínica es por si la persona la solicita, o sea, si el paciente lo solicita o si los tribunales lo solicitan en los aspectos y casos médicos legales. Así que hay que tener mucho cuidado, usted tiene que tener mucho cuidado con los expedientes que usted maneja. Bueno, vamos a quedar aquí hasta la próxima, clase, hasta el próximo lunes. Que tengan felices fiestas patrias.